Entonces, jóvenes, vamos a hablar sobre el género Brucella y hablar de género Brucella es extenso, ¿verdad? No lo podemos, uno quisiera abarcar todos los aspectos más importantes, pero solo tenemos una hora de clase. Entonces, aquí lo importante es hacer referencia a que ustedes en el curso de su carrera van a oír acerca del género Brucella, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita en microbiología 2, lo vamos a ver en inmunología, lo van a ver ustedes en enfermedades infecciosas, lo van a ver cuando hagan clínica en módulos, en clínica de mayores. Entonces, pues es un género sumamente importante, ¿verdad? Porque abarca muchos aspectos que relacionados con la medicina veterinaria, ¿verdad? Entonces, es un género que, pues que sí, quería dárselos así de forma sincrónica. Entonces, como actividades, pues tienen la guía de estudio que ya se las dejé la semana pasada y que la tenían que entregar pues el viernes pasado, pero se los adelanté para, les dejé la entrega para este viernes, ¿verdad? Entonces ya está modificada la entrega. Y tienen un examen corto que va a ser en un formulario que lo van a tener al finalizar la siguiente clase, pues ya lo van a tener, solo estoy terminando algunas cosas y ya lo pueden empezar a trabajar si quieren hoy y lo pueden entregar hasta el otro viernes, ¿verdad? Hasta el 7 de agosto. Entonces esas son las dos actividades relacionadas eh, con este tema. Entonces, perdón, para los que ya empezaron la guía, eh, platiquemos un poquito acerca de Bruselas, ¿verdad? Vamos a poner la siguiente diapositiva. A ver, ¿cuál es la importancia de esta bacteria? Según lo que han hablado, lo que han leído, lo que han escuchado, lo que han visto en otras clases. Los Esta abortos en llamada se está vacas. grabando. Ajá. Y también que es zoonótica, entonces hay que tener control. Kaylee, ajá, los abortos en las vacas, si es zoonótica, muy bien. Libertad también quería participar. Si quieren, levantan su mano para ir un poquito en orden, ¿verdad? Libertad. Ya, doctora, eso que causaba abortos, que era de importancia para, pues, económica, ¿verdad? Eso de las explotaciones ganaderas. Ajá, sí causa abortos y tiene un impacto económico, pero además de eso, ¿qué más? ¿Qué otra cosa importante tenemos aquí en... Sí, Sheila, ¿qué menciona? Pues justo como dice la presentación en cuanto a salud pública, puede transmitirse por la leche no pasteurizada. A las personas en general, ¿verdad? Entonces tienen un impacto como zoonosis que se transmite a través de alimentos, pero también hay otro, otro grupo de personas implicadas en riesgo, ¿verdad? Y son todos los trabajadores relacionados con la medicina veterinaria y aquí los incluye a ustedes como estudiantes, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan a campo, seguramente lo van a hacer y parte de las prácticas es ir a muestrear animales, recuerden siempre las medidas de bioseguridad. Eso siempre se los vamos a decir en microbiología 2 porque es parte de la responsabilidad como curso, ¿verdad? Aunque ya en campo son otras prácticas y tal vez es difícil ponerse guantes, etcétera, etcétera, pero el riesgo de una transmisión a los trabajadores relacionados con la medicina veterinaria es alto, ¿verdad? Es una bacteria de alto riesgo. Si uno trabaja en el laboratorio, las principales recomendaciones es que uno tiene que trabajar con bioseguridad 3. ¿Qué pasa con los laboratorios de docencia? Porque ustedes esta semana no, pero cuando hablemos de enfermedades infecciosas, pues ustedes van a sembrar Brucela. Y ustedes me van a preguntar en el laboratorio, no se los doy yo, pero ustedes se van a preguntar en el laboratorio, bueno, ¿y por qué si en teoría vimos que era tan peligrosa, riesgosa, que hay que tener muchas condiciones de bioseguridad? Porque aquí lo estamos trabajando en un laboratorio de docencia. ¿Por qué creen ustedes que va a pasar eso? Porque quizás vamos a trabajar con cepas que estén atenuadas.
Exactamente. En el laboratorio para la docencia vamos a trabajar con cepas atenuadas, cepas que no vienen de campo, ¿verdad? Si ustedes ven un caso de campo, van a ser cepas virulentas. Vamos a ver en esta presentación que hay muchos factores que hacen que la bacteria, que la brucela permanezca de forma pues permanente, valga la redundancia, en los hospederos, ¿verdad? Entonces, importancia, recuerden siempre, ustedes son población de riesgo porque van a trabajar con animales en el campo. Si trabajan en áreas de faenado, pues también van a ser personal de riesgo. Si van a muestrear, si van a vacunar, si trabajan en el área de alimentos o si trabajan en un laboratorio, se consideran que son un personal de riesgo. Entonces, la primera recomendación es mantener todas las medidas de bioseguridad porque es una bacteria zoonótica, quiere decir que se transmite a los humanos y que sí causa algún tipo de sintomatología en las personas, ¿verdad? Eso en relación a la salud pública. En cuanto al impacto económico, sí es cierto, hay abortos, hay problemas de la fertilidad, pero algo más específico en relación a la parte económica y bueno, ahorita lo estamos enfocando mucho a Brucella abortus, ¿verdad? Y en bovinos, pero ya sabemos que esta bacteria también afecta a otras especies animales, ¿verdad? Pero algo más en la parte económica, ¿por qué será, además de producir abortos, qué otra implicación económica puede tener brucelosis? Que se descarta la leche, tal vez. Sí, en casos positivos, sí, ajá. Y además de eso, La muerte de animales de alto valor o el gasto que se tiene que hacer en tratamientos. muy bien, Oscar, eso, ¿verdad? O sea, eh, no hay una eliminación del agente etiológico del hospedero. Entonces, lo recomendable es eliminar a los animales a través del sacrificio. ¿Y por qué no hay una eliminación? ¿Por qué los antibióticos, si podemos dar algún tipo de tratamiento, no es recomendable? ¿Por qué no podemos dar un tratamiento efectivo a una vaca que sale positiva a una prueba de, de CAR test, por ejemplo? Tal vez tiene que ver con lo del mimetismo molecular, ¿no? O no sé si me estoy confundiendo de bacteria. Creo Sí, que creo sí, que es de bacteria. Ajá. pero muchas gracias por participar y por, por comentar. A ver, Porque ¿qué tal más? vez tiene resistencia a varios antibióticos. Sí, pero no. ¿Cómo es los factores de virulencia de la bacteria? ¿Cuáles son? O una característica importante de patogenicidad de esta bacteria en el hospedero. Que tiene polisacárido O. Tiene el polisacárido O, sí, eso es importante. A ver, si tienen ahí su libro, vayan leyendo patogenicidad y patogénesis. Adherencia, sí, pues sí, se adhieren, ¿verdad? Igual que todas las bacterias, pero ¿por qué en esta específicamente el control de la enfermedad es la erradicación del hospedero o la eliminación? Por la semolicina. No, sí, lípido, ajá, son factores de virulencia. Eso, Jacqueline, muy bien, muchas gracias por ser intracelular. Exactamente, por ser bacterias intracelulares. ¿Qué significa eso? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Se recuerdan que cuando vimos algo de estafilococos, estreptococos, hablamos un poco de los tres mecanismos de patogenicidad, ¿verdad? Uno son las adherencias, como ustedes lo mencionaron, ¿verdad? Tiene factores propios de una bacteria gram negativa, tiene un polisacárido O, sí, pero esta bacteria, a diferencia de Clostridium, por ejemplo,
es una bacteria que no va a generar toxinas o exotoxinas, sino más bien su factor de virulencia o la forma de evadir el sistema inmune es dificultad de eliminación del patógeno. Sí, Abner. Sí. Pues es básicamente, no es un mimetismo, porque la bacteria no se mimetiza con ninguna célula del hospedero, sino más bien logra generar genes que permiten la supervivencia de las mismas en diferentes células y órganos de los animales, ¿verdad? Por eso es que cuando una vaca sale positiva a brucelosis, posiblemente esa vaca va a estar transmitiendo o eliminando constantemente o de forma permanente la brucela a través de la leche. Posiblemente esa vaca va a permanecer la brucela en los órganos reproductivos de forma permanente, ¿verdad? La brucela encuentra la forma, ya lo vamos a ver más adelante, para permanecer de forma intracelular y mantener un ciclo de vida viable, ¿verdad? Entonces, un animal positivo pues, va a estar eliminando constantemente las bacterias a través de diferentes secreciones y van a permanecer viables en diferentes células del organismo animal, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante que no se les tiene que olvidar, esa característica propia de esta bacteria de ser intracelular, ¿verdad? Y poder vivir perfectamente bien en las células de los animales, ¿verdad? Entonces, como importancia, muy, muy importante, por eso les digo, lo van a ver a lo largo de su carrera. No va a ser una bacteria que van a dejar de conocer. Bueno, en relación a taxonomía, ¿verdad? Pues tenemos la familia Brucellaceae, género Brucella y especies, ¿verdad? Que pueden tener biovariedades. Entonces, tenemos Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Brucella canis, Brucella ovis, Brucella neotomae, microti, papionis, vulpis, pinepidalis y seti, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, hay una gran gama de especies animales que pueden ser afectados por diferentes especies del género Brucella. También es importante mencionar que las especies del género Brucella normalmente son agentes etiológicos primarios, ¿verdad? De las especies. O sea, cuando un cerdo va a presentar brucelosis, el agente causal va a ser Brucella suis. En el caso de los ovinos y de los caprinos, Brucella melitensis, Brucella abortus en el caso de las vacas. Sin embargo, vamos a ver en las siguientes diapositivas, pueden haber hospederos accidentales o secundarios, ¿verdad? Y uno de esos hospederos accidentales es los humanos. También vemos que hay una gran variedad de fauna silvestre que puede estar afectada por diversas especies de Brucella, ¿verdad? Unas son primarias, pero en el caso de Brucella abortus también vamos a ver diferentes especies de la fauna silvestre que pueden servir como reservorios, ¿verdad? Recordemos esa parte, tal vez no sé si ya llevan epidemiología o no, pero si no lo van a recordar en el curso de epidemiología, ¿verdad? Hay los ciclos enzooticos o endémicos de la mayoría de virus o de bacterias, se debe a que hay reservorios silvestres que mantienen viables pues a los virus o las bacterias, ¿verdad? En este caso, en el caso de brucelosis, pues también existen hospederos silvestres. ¿Vamos bien hasta acá o tienen dudas? Si tienen dudas, por favor, levantan su mano o escriben en el chat. Ok, muchas gracias. Ahí, sí, Isabel. Doctora, perdón, viendo su foto, o sea, no todas las especies de Bruselas son zoonóticas, ¿o sí? No todas van a ser zoonóticas. Algunas sí, esa es buena pregunta, ¿verdad? No se han reportado, por ejemplo, relación de esta Brucella microti hacia el humano o Pinepidalis hacia el humano o Papionis, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos en relación al grosor de la flecha
Melitensis es una de las principales variedades que afectan al humano, ¿verdad? Más que abortus, que suizo, que canis. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Muy bien. Veamos características generales. Miren, vean, son cocobacilos, son pequeños, su pared es gram negativa. ¿Se recuerdan de cómo es la estructura de una pared gram negativa? Si no, la vamos a ver más adelante. Son inmóviles, no presentan flagelos, no tienen cápsulas, no presentan esporas. Pueden ser capnoicas o aerobias, ¿verdad? O sea, en el medio ambiente la brucela va a crecer bien en condiciones aerobias. De hecho, se menciona que pueden ser una fuente de infección importante del medio ambiente. Sin embargo, también recordemos que los reservorios celulares también son importantes. Entonces, cuando hablemos de diagnóstico de laboratorio, pues los vamos a trabajar y ustedes la van a trabajar en el laboratorio de forma capnoica. Intracelulares facultativos, ¿verdad? O sea, pueden estar de forma intracelular. En un hospedero van a ser intracelulares obligados. Sin embargo, en el medio ambiente pues, pueden permanecer viables en diferentes ambientes, ¿verdad? Son gram negativos, por lo tanto se pueden teñir con la tinción de gram, pero también menciona la literatura o su libro que parte de la marcha bacteriológica es hacer una tinción de Ziehl-Neelsen. Entonces, pues aquí lo que vemos es una tinción de Ziehl-Neelsen y una cepa, un cultivo en agar sangre y con una cepa lisa, ¿verdad? Entonces, importante de acá, de esta diapositiva, uno, no se olviden, son gram negativos, son bacterias gram negativas, y se los voy a mencionar al final, pero si se me olvida, pues en el diagnóstico serológico, a veces pueden haber falsos positivos porque hay una, em, hay una interacción de anticuerpos de otras bacterias gram negativas como Yersinia, ¿verdad? Que la prueba puede detectar como positiva. Entonces puede haber una interacción cruzada o una prueba cruzada con otras bacterias gram negativas en el diagnóstico serológico, ¿verdad? Porque son gram negativos. Estas son gram negativas. Entonces, las características estructurales y por qué hacemos énfasis en este esquema, ¿verdad? Se recuerdan, son bacterias gram negativas, presentan todas las estructuras de las gram negativas, como ustedes lo mencionaron al principio, ¿verdad? Presentan los lipopolisacáridos, pero hay una variante, ¿verdad? Hay cepas que se denominan rugosas y cepas que se denominan lisas. La cepa rugosa no contiene el polisacárido O, y estas van a ser menos virulentas que las cepas lisas que contienen toda la estructura completa de la membrana externa, ¿verdad? Del lipopolisacárido completo de la bacteria, de la membrana, o perdón, de la pared gram negativa. Voy a regresar un poquito. Y vean entonces, Brucella y Brucella canis se clasifican como cepas rugosas. Todas las demás, las que vamos a ver, Suis, Melitensis, Abortus, son cepas lisas. Entonces, son más virulentas que la cepa rugosa. ¿Sí? Esa es una diferencia estructural que hace que podamos diferenciar las especies, las diferentes especies del género, ¿verdad? ¿Está claro esto? Doctora, ¿puede Sí, repetir doctora. cuál era más virulenta? Sí. La cepa rugosa es menos virulenta que la cepa lisa, ¿verdad? Y de las especies tenemos ovis, tenemos canis como cepas rugosas. Entonces, característica diferencial entre una cepa rugosa y lisa, morfológicamente o estructuralmente, la cepa lisa presenta toda su estructura, ¿verdad? El lipopolisacárido presenta su estructura y la cepa rugosa lo que no presenta es el polisacárido O. En relación a las pruebas bioquímicas, bueno,
ya sabemos, son capnoicas, entonces tiene un requerimiento de CO2 de un 5 a un 10%, producción de H2S y son ureasa positivas. Vean, la urea o la producción o la presencia de esa enzima hace que estas bacterias puedan disminuir el pH de la célula huésped y permite que ésta pueda permanecer e internalizarse dentro del retículo endoplásmico, ¿verdad? Entonces, esta enzima es importante tanto como factor de virulencia como factor de patogenicidad. Van a ver ustedes en el laboratorio que parte del diagnóstico diferencial es hacer un agar Brucella con algunos colorantes como tionina y fuchsina. ¿Por qué? Por esto, porque vamos a ver una diferenciación con la presencia o el crecimiento de estos colorantes, ¿verdad? Algunas cepas van a ser resistentes, otras van a ser susceptibles y básicamente Melitensis no crece ninguna, ¿verdad? Son resistentes. Por ejemplo, Abortus va a crecer en tionina y no en fuchsina y Swiss en fuchsina y no en tionina, ¿verdad? La hidrólisis de la urea se da en todas las cepas con mayor o menor tiempo de producción, ¿verdad? La producción de H2S se va a dar en algunas cepas como Abortus y Swiss y requerimientos de oxígeno, ¿verdad? Estos o de CO2. Entonces, esto es parte que algo que ustedes van a hacer en el laboratorio, ¿verdad? Y parte de la diferenciación de las especies de Brucella. Pues luego tenemos en esta diapositiva una tinción de Gram, ¿verdad? Ustedes van a ver cocobacilos Gram negativos, ¿verdad? Pues poco agrupados, los van a ver así, ¿verdad? La tinción de Sil-Nielsen no la hacemos en el laboratorio, normalmente solo hacemos Gram, ¿verdad? Y lo que van a ver ustedes en la marcha bacteriológica, pues va a ser esto. Lo que vemos aquí son las reacciones positivas a la agarurea, que ustedes pues ya lo han visto, ¿verdad? En la microbiología 1. Entonces recuerden, producción de ureasa, importante. Y vamos a ver otros factores de virulencia más adelante. Características de cultivo. Bueno, hay pues muchos medios de cultivo, ¿verdad? Está el agar sangre, agar chocolate, agar Brucella, que es específico para que crezca la Brucella. Esta información, pues ustedes van a ver que ahí tienen en muchas de las diapositivas están las citas, pero básicamente el diagnóstico lo tomé del manual de la OMSA, ¿verdad? Hay un manual específico en donde habla acerca de todas las pruebas serológicas, pruebas de cultivo de este género y de otros, ¿verdad? Pero estos son tomados de ese manual. El tiempo de crecimiento de las bacterias o de las brucelas es extenso, son 2 a 3 semanas. Se utiliza la jarra de microaerobiosis o el método de la vela. Y aquí lo que vemos es una diferenciación entre la Brucella canis, por ejemplo, que es una cepa rugosa, la Brucella melitensis, que es una cepa lisa, igual que Brucella abortus. Un dato importante es que no producen hemólisis. Ustedes cuando van a ver el crecimiento en un agar sangre, no van a ver colonias hemolíticas, ¿verdad? Ninguna cepa produce hemólisis. Lo que van a ver es esa diferenciación del tamaño y de la consistencia básicamente de las colonias de Brucella, ¿verdad? Y como hemos hablado, ¿verdad? En diferentes laboratorios, pues con una diferenciación con un cultivo primario, pues no podríamos definir qué especie es, ¿verdad? Sí podemos tener idea, pero no podemos definir la especie. Algo que es importante mencionar también es que si bien es cierto el diagnóstico o el gold estándar del diagnóstico de brucelosis en campo, pues sería esto, ¿verdad? Tomar muestras, hacer un cultivo primario y demás. Realmente no es que se haga tanto, no es que el médico veterinario realice una toma de muestra constante para hacer un aislamiento. Realmente lo que se realiza son controles serológicos
o diagnóstico serológico, pero esto se los menciono porque pues sí es importante que lo sepan, ¿verdad? O sea, si ustedes están en campo y ven un caso clínico de un aborto espontáneo o varios abortos en la explotación, pues lo ideal es tomar muestras, ¿verdad? Básicamente serían el material abortado y tratar de aislar el microorganismo, pero como les digo, es un diagnóstico tardado y que puede llevar pues varias etapas, ¿verdad? No es tan fácil aislar brucela. No es como lo vemos en una muestra de otitis, por ejemplo, y aislamos un estafilococcus, un streptococcus o una mastitis, es diferente. Bueno, esto es básicamente características de cultivo, ¿verdad? Luego tenemos que hacer las pruebas bioquímicas y luego pues también se lleva a cabo el diagnóstico molecular, ¿verdad? Mucho del diagnóstico actual es a través de PCR. Sin embargo, para hacer un PCR tenemos que hacer un cultivo primario y un aislamiento primario, ¿verdad? Un cultivo puro. Si no, pues no nos sirve mucho hacer un PCR porque no estamos diagnosticando, pues, o no estamos aislando al agente primario. En relación a epidemiología, pues esta es una diapositiva que no es mía, es de un curso que yo recibí en el 2023, pero se las comparto y se las pongo acá, porque está resumido mucho de la epidemiología como tal, ¿verdad? Síntomas clínicos que ustedes van a observar en una explotación, pues va a ser abortos, disminución de la fertilidad o fallas en la fertilidad. Van a ver que las vacas no se van a preñar correctamente, la tasa de preñez va a ser baja. Pueden haber nacimientos, ¿verdad? Los terneros, dependiendo del mes o de la edad de gestación que la vaca se infecte, pueden nacer, pero van a ver que van a ser terneros débiles, ¿verdad? Las vacas pueden presentar lesiones articulares, pueden presentar retención de placenta y en los machos orquitis y epididimitis, ¿verdad? Entonces también la fertilidad en el macho se va a ver afectada. Eso es el cómo lo ven en campo, ¿verdad? El diagnóstico clínico. ¿Cuáles son las diferentes vías de eliminación de la bacteria? Ya hablamos un poquito anteriormente que son bacterias intracelulares y entonces pues van a permanecer y van a tener afinidad específica por órganos reproductores de los animales sexualmente maduros, ¿verdad? Entre otros órganos. Pero principales vías de eliminación, el aborto, el feto abortado, heces, orina, leche o calostro, semen y fluidos vaginales. Entonces, hay muchas vías de eliminación por las cuales se puede contaminar el ambiente, ¿verdad? Y vamos a ver también que en el ambiente la bacteria puede permanecer por bastante tiempo, ¿verdad? Hasta por 4 meses. ¿Cuáles son las diferentes vías de entrada de la bacteria? Bueno, la digestiva, por ingestión, ¿verdad? Vamos a ver que las mucosas digestivas pueden ser afectadas por esta bacteria. La respiratoria, una muy importante que a veces no se le pone mucha atención, es la mucosa conjuntiva, ¿verdad? La conjuntiva está descrita como una fuente, una puerta de entrada para esta bacteria. Un contacto directo, ¿verdad? Una inoculación accidental, pues esto es más para personas, ¿verdad? Estamos vacunando y puede haber algún tipo de inoculación accidental. Hay transmisión vertical, ¿verdad? Hay una transmisión tanto horizontal como vertical. Y la transmisión venérea, ¿verdad? Que puede ser por inseminación artificial o intrauterina para el feto que se está formando. ¿Sí? Entonces, vean, hay muchas puertas de entrada y también se elimina por muchas secreciones. En cuanto a hospederos, pues tenemos diferentes especies, ¿verdad? Ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Y existen los hospederos habituales, ¿verdad? Y las especies que ocasionalmente son infectadas, ¿verdad? Que no son las especies
primarias, pero que sí se pueden afectar. Por ejemplo, Brucella abortus, pues ya sabemos que el hospedero habitual pues es el ganado bovino, pero también se pueden ver afectadas cerdos, ovejas, cabras, caballos, los equinos, aunque en los equinos no vamos a ver una sintomatología como tal, ¿verdad? Vamos a ver sí ciertos signos, pero pues no se va a ver una sintomatología clínica. Brucella melitensis, cabras, ovejas, se va a observar aborto, orquitis. En los humanos, tal vez, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Es una de las especies más importantes porque se presenta con mayor frecuencia a través del consumo de leche, ¿verdad? Y sí puede ser una enfermedad sistémica y grave. Brucella suis, cerdos, produce abortos, orquitis, artritis, infertilidad, también puede afectar a humanos. Bo ovis produce en humanos una enfermedad sistémica leve y canis también, ¿verdad? Aquí hay una diferenciación. Yo este cuadro lo tomé, esta es una imagen producida por ya, ¿verdad? Pero lo tomé de un libro que tienen ustedes en el repositorio que les pusimos de clase, ¿verdad? Es un libro de patogénesis bacteriana. Sin embargo, les quiero hacer la salvedad, ¿verdad? Que si ustedes leen Quinn, cuando hablan de canis y hablan de hombre, habla de una enfermedad sistémica grave. Entonces ahí hay una diferencia, ¿verdad? Una habla de sistémica leve, que está tomado de este libro, y Quinn habla de una sistémica grave. Sin embargo, si hablamos de las cepas, ¿verdad? Que ambas, canis y ovis, son rugosas, no debería dar una sintomatología grave como lo dice Quinn, ¿verdad? Pero es una diferenciación o es un dato que no coincide entre ambas bibliografías. Pues luego tenemos Brucella seti y pinepidialis, y estos pues no hay evidencia en enfermedad en humanos. Sin embargo, en cetáceos, en delfines, sí se han encontrado o sí se han aislado a partir de delfines y por enfermedad neurológica, ¿verdad? Puede afectar el cerebro esta bacteria en los cetáceos, ¿verdad? ¿Algo que no esté claro o algo que quieran que ampliemos acá? Si no, avanzamos. Y entonces aquí empieza lo importante, ¿verdad? Lo complejo que conlleva el control, la erradicación de la enfermedad de la brucelosis. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos al inicio, hay nichos intracelulares, ¿verdad? Estos nichos celulares, el intracelular es el retículo endoplasmático de la célula, ¿verdad? Aquí en el retículo endoplasmático de la célula, la brucela se va a reproducir, va a permanecer, se va a eliminar, ¿verdad? A la vez hay células, nichos celulares, órganos de reservorio y hospederos de reservorio. Entonces, son las células infectadas, principalmente las células macrófagas, ¿verdad? Los macrófagos, principalmente, ¿verdad? No se relaciona mucho con linfocitos, macrófagos y neutrófilos, células dendríticas son las que más se reportan como que son células replicativas. Sin embargo, hay actividad en otros órganos o en otras células. Se pueden mantener como reservorios en otras células, ¿verdad? Como los órganos reproductores, la glándula mamaria, y en estos órganos pues se menciona la presencia del eritritol, que verdad que es una sustancia que alimenta a la bacteria, a la brucela, ¿verdad? Es un alcohol polihídrico que se encuentra en la placenta, en la glándula mamaria o el epididimo, pero sin embargo, como les digo, a través de macrófagos y neutrófilos, pues pueden presentarse también en todos los órganos relacionados con el sistema inmune, ¿verdad? En vaso, en pulmones, en médula ósea, en articulaciones, en riñones. Y hay pues un signo de interrogación si en el tejido grasoso puede estar. ¿Sí, Alba? Doctora, disculpe, ¿qué dijo que era el eritritol? Aquí está, miren la diapositiva, es un alcohol polihídrico
que se va a encontrar de forma natural, ¿verdad? En placenta, en la glándula mamaria o en el epididio. ¿Y qué función tiene? Es un sustrato, es un nutriente de la brucela, importante de brucela. La brucela se alimenta de ese eritritol. Oiga, gracias, doctora. Bueno, y los hospederos, los reservorios, ¿verdad? Los naturales, los accidentales y los de vida silvestre. Ahora que esto ya lo mencionamos en las diapositivas anteriores. Aquí algo importante, ¿verdad? Ustedes pueden ver que una descarga abortiva puede tener un alto número de brucelas, ¿verdad? De 10 a la 9 o 10 a la 13 gramos de brucela en el ambiente. Y hay contacto, ¿verdad? Con otras especies animales como perros. Los perros van a ser los primeros en llegar a atacar, ¿verdad? O a comerse esas descargas placentarias. El ambiente va a quedar contaminado y si hay contacto con otros animales, pues ahí se puede dar la infección, ¿verdad? Dentro de la referencia, ¿verdad? De Quinn mencionan que la bacteria puede estar viable en leche hasta por 4 meses, ¿verdad? En leche, orina, agua o suelo húmedo pueden estar viables, ¿verdad? Si hablamos de una lechería o de un ambiente en donde sí se puede aplicar algún proceso de limpieza y desinfección, pues las bacterias van a ser sensibles a la mayoría de los desinfectantes, ¿verdad? Pero si hablamos de potreros y demás, aquí es donde ya habría que hacer una rotación de potreros para que haya una eliminación natural de la bacteria, ¿verdad? En el ambiente. Y en el caso de los humanos, pues evitar el consumo de productos lácteos o subproductos elaborados de leche cruda, ¿verdad? Porque pues, la brucela sí muere con las temperaturas de pasteurización. Sin embargo, si hay producción de productos lácteos que se hacen a base de leche cruda, pues ahí puede ir la bacteria y puede permanecer viable por bastante tiempo, ¿verdad? En cuanto a la patogenia, vean, entonces hay diferentes vías de las diferentes puertas de entrada, pero aquí vamos a hablar acerca de a través de la ingestión, ¿verdad? Que es una de las más comunes. Entonces hay presencia de la bacteria en el medio ambiente, hay ingestión por parte de un bovino. Vean que ya es sexualmente maduro, hay una infección, se localiza la bacteria en nivel del tejido linfoide, hay una producción hay una bacteremia, ¿verdad? Hay una presencia de bacterias intracelulares a nivel de macrófagos, se produce una bacteremia y en este caso pues van a haber diferentes presentaciones sintomatológicas en vacas y en toros, ¿verdad? En toros, ¿qué va a pasar? Pues se van a ubicar, se van a alojar en los órganos reproductivos y puede presentar orquitis, epididimitis y por tanto infertilidad y, como ya mencionamos, una puerta de salida, una secreción, el semen, ¿verdad? Ese semen, ese toro, pues puede ser un portador de la bacteria, por lo tanto, pues no va a ser un animal adecuado para la reproducción. Si la vaca está preñada, entonces la bacteria se va a alojar en el útero o en la glándula mamaria, ¿verdad? La glándula mamaria pues va a haber una eliminación intermitente a través de la leche. En el útero va a pasar que sí es una preñez primaria, ¿verdad? Puede haber placentitis, va a haber aborto y va a haber brucela en el feto, ¿verdad? Va a haber, dependiendo del tipo o del tiempo de gestación, pues se da el aborto. Como ya lo mencioné anteriormente, puede haber presencia o nacimiento de terneros débiles, pero normalmente se puede dar un aborto. Y si no hay aborto, ¿verdad? Esta hembra va a generar o va a permanecer como eliminadora permanente de la brucela, ¿verdad? O sea, si nace el ternero, pero es una hembra positiva, un reactor positivo, la bacteria va a permanecer en esa hembra y va a haber una eliminación, ¿verdad? En los siguientes partos. Por eso, como les digo, siempre es importante tener las medidas de bioseguridad como
personal de riesgo, ¿verdad? ¿Está claro esto o quieren que repita algo? Ok. Bueno, aquí viene la parte más importante, creo yo, de entender. Solo dijo que son sensibles. Eh, Lo siento, si son sensibles a los detergentes, ¿verdad? Anteriormente sí. Ajá, la mayoría de Bruselas, si usted tiene una eliminación de Bruselas, van a ser sensibles a la mayoría de agentes químicos, ¿verdad? En donde Y se va a si, aplicar un desinfectante. y, Ajá. y bueno, y en este caso, ¿cómo convencemos nosotros al ganadero de, mire, si tiene que eliminar al animal, si pueden mercar con la leche ya que la pasteurizan? Sí, es complejo eso, Libertad. Por eso le digo, este tema es algo que ustedes van a ver a lo largo de la, de la carrera. La mayoría no elimina, ¿verdad? La Es que mayoría es no va a mucha eliminar. pérdida. Sí, y de última vamos a hablar, si nos da tiempo, un poquito del programa de control y erradicación del MAGA, ¿verdad? Porque hay un control, hay un programa establecido por MAGA. Pero las recomendaciones internacionales es eso, ¿verdad? Eliminación. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Gracias. Ok. Bueno, entonces hablamos de la patogénesis, ¿verdad? Dijimos que normalmente son bacterias intracelulares y recordemos que las bacterias, las células, parte también de la presentación de la enfermedad va a ser el sistema inmune del huésped, ¿verdad? La edad del huésped, etcétera. Normalmente en un animal sano, la primera línea de defensa pues va a estar dada por macrófagos y neutrófilos, ¿verdad? Esto no hay ninguna duda de eso. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de fagocitosis? Eso todavía no lo hemos visto porque lo vemos en inmunología, pero en general son varios pasos, ¿verdad? Está la bacteria, hay una forma de fagocitosis, se forma un fagosoma, se forma a través del lisosoma un fagolisosoma y hay una eliminación de la bacteria, ¿verdad? Muerta. Hay una eliminación propiamente. ¿Qué sucede con la mayoría de bacterias que son intracelulares? Pues no se lleva a cabo este paso, ¿verdad? Del lisosoma, sino más bien las bacterias con diferentes formas o factores de virulencia hacen que se acidifique el medio. Si se forma esta vacuola de Bruselas, así se denomina, vacuola de Bruselas, pero permite que ésta se aloje en el retículo endoplasmático. Entonces, en el retículo endoplasmático, a través de esta estructura genómica que se denomina operón vir-B, hace que se neutralice el pH del fagosoma, ¿verdad? Esto que estamos viendo acá, y se modifica el compartimiento fagosómico para evitar la maduración del fagosoma y la fusión del lisosoma. Entonces, esta bacteria, Brucella abortus, genera un nicho intracelular, como lo mencionamos en las diapositivas anteriores, ¿verdad? Con una exposición limitada a radicales libres de oxígeno o nitrógeno que normalmente hacen que la célula pueda eliminar cualquier patógeno, ¿verdad? Pero esta bacteria tiene este es uno de los más importantes, ¿verdad? El operón vir-B, que son estructuras genéticas que permiten que la bacteria pueda permanecer de forma intermitente en la célula hospedera. ¿Sí? Aquí hay otros factores de virulencia, ¿verdad? Mencionamos la ureasa, presentan catalasa, el factor AB, y hay otros genes, ¿verdad? Que no vamos a entrar en mucho conocimiento específico de esto porque es muy molecular. Entonces, sí hay que entender que la bacteria tiene esa capacidad de permanecer de forma intracelular en células del sistema inmune, pero también en células de otros órganos, ¿verdad? Importante este pH, la ureasa, ¿verdad? La ureasa hace que se disminuya el pH y se genera un ambiente ácido para que ésta pueda permanecer en las células, ¿verdad? Este también da un nicho seguro, ¿verdad? Intracelular como tal. Recuerden que dentro de ese retículo la bacteria se va a reproducir, ¿verdad? Porque va a tener todo su metabolismo normal de reproducción y por tanto es que decimos de que las bacterias se van a
eliminar constantemente los animales positivos, ¿verdad? Esto también está tomado de un libro, de un artículo que les voy a subir, y donde habla específicamente, ¿verdad?, que parte de la patogenia o parte del factor de virulencia es esta evasión de la fusión con el lisosoma, ¿verdad? Esto es lo que normalmente se lleva a cabo en con cualquier otra bacteria. En el caso de Brucella, lo elimina, ¿verdad? Entonces aquí se forman las vacuolas en el retículo endoplásmico y aquí hay una replicación, ¿verdad? Y por lo tanto hay ya un mantenimiento y un ciclo continuo de infección de las distintas células como tal. ¿Sí? Entonces, esto es clave para entender patogenia, para entender control de las enfermedades y para entender vacunaciones, ¿verdad? Entender de que esos animales que son positivos, pues van a permanecer positivos como tal, ¿verdad? El resto de su vida. Y sí lo mencionaba su compañera, Libertad, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si hay un control de esa leche que es positiva? Pero lo ideal es no comercializar, ¿verdad? Eso sería lo ideal, porque más en nuestro medio, donde no hay un control de la pasteurización y en muchas regiones rurales no hay pasteurización como tal. Entonces vamos a hablar de 3 enfermedades porque ya estamos un poquito sobre el tiempo, ¿verdad? Vamos a hablar de brucelosis bovina. Sabemos que es una enfermedad endémica en nuestro medio. En otros países ya está erradicada, ¿verdad? Pero en nuestras regiones son endémicas. Hay una prevalencia alta de brucelosis, ¿verdad? Efecto sintomatológico o de presentación clínica, pues ese aborto. Altas cargas o altos números de bacterias pueden encontrarse en el ambiente por esta presentación. Afecta a machos, ¿verdad? Va a afectar a los machos, también en órganos reproductivos. Y la transmisión, pues, puede darse por ingestión de tejidos fetales contaminados, por contacto venéreo, por penetración a través de abrasiones, por inhalación y no se olviden de la vía conjuntiva, ¿verdad? Que también es importante. Hay animales que pueden nacer vivos, ¿verdad? Pero van a ser terneros débiles. Y estos pueden ser positivos o pueden ser negativos. No necesariamente van a ser positivos a la brucela, ¿verdad? Sin embargo, sí van a ser terneros débiles. En el caso de perros, pues tal vez es una bacteria que no se relaciona tanto con los perros o no hay tantos estudios, sin embargo sí se presenta, ¿verdad? Se presenta la brucelosis canina. Igual la manifestación son abortos, disminución de la fertilidad, ¿verdad? En los machos también afecta a órganos reproductores y también pues no existe una vacuna como tal en perros, en bovinos sí. Sin embargo, el control pues va a ser esterilización de los animales infectados. En porcinos, ¿verdad? Ocasionada por Brucella suis. También diferentes vías de transmisión como la ingestión, la vía venérea. También se va a dar la presentación de problemas reproductivos y hay diferentes biobares que también se van a presentar en animales silvestres como los jabalíes. Aquí hay pruebas diagnósticas específicas. En el caso de los perros no existe tanto un diagnóstico comercial como tal. En el caso de los cerdos y los bovinos y los ovinos sí, ¿verdad? Y en general, el diagnóstico de laboratorio, como les decía, pues hay una sintomatología clínica, que ya lo mencionamos, muestras que deberían de llevarse, mantenerse y más con ambientes controlados y con todas las medidas de bioseguridad. Un cultivo primario, como lo vimos al inicio, ¿verdad? Con diferentes medios de cultivo, una tinción de Gram, una tinción de Nielsen, pruebas bioquímicas como la urea, la HOCS, los medios diferenciales como los que tienen los colorantes. Todo esto nos va a dar una idea o una diferenciación del género, ¿verdad? Y vamos a hacer un aislamiento utilizando pues métodos moleculares como PCR. Eso es lo más recomendable.
como tal, ¿verdad? Entonces, siempre hablamos de un cultivo primario que es difícil de aislar, pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Normalmente lo que ustedes van a hacer en campo es mantener el monitoreo específico de los animales y vacunarlos. Hay granjas o hay fincas que mantienen cero prevalencia sin vacunación, pero sus medidas de bioseguridad deben de ser muy altas, ¿verdad? O sea, sí hay granjas o fincas que no vacunan. Sin embargo, pues lo recomendable o lo que normalmente recomiendan es la vacunación de terneras jóvenes, ¿verdad? Recomendable que las vacunen hasta los 5 meses. Hay dos tipos de cepa S19 y cepa RB51. Te recomiendo más la cepa RB51 porque la cepa 19, S19, si ustedes vacunan a las terneras pasados estos 5 meses o revacunan, esta cepa puede dar el caso de que cuando se hacen los exámenes de laboratorio serológicos pueden dar falsos positivos, o sea, van a permanecer anticuerpos detectables por la prueba, ¿verdad? Anticuerpos vacunales detectables por la prueba, entonces van a ser falsos positivos. Dentro de los programas de erradicación, pues es la detección, sacrificio de reactores positivos y, por lo tanto, mantener un hato libre con vacunación, ¿verdad? Esto, pues es fácil ponerle una diapositiva, leerlo, decirlo o escribirlo en un acuerdo gubernativo, pero implementarlo ya es otra cosa, ¿verdad? O sea, cuando veamos inmunología, pues invitamos a médicos veterinarios y ahí pues nos hablan un poquito más del control de esta enfermedad en la vida real, ¿verdad? Esto es lo que ustedes van a encontrar de forma teórica, ¿verdad? Que en Guatemala hay un acuerdo gubernativo de control y erradicación de brucelosis, tuberculosis y rabia, ¿verdad? Entonces, en teoría debería haber un sistema de trazabilidad donde todos los animales deberían de estar identificados, todas las fincas que están dentro de este programa deberían de estar identificados, los animales, laboratorios certificados, en nuestro caso sí estamos certificados por MAGA para correr la prueba, ¿verdad? Nosotros damos servicio a terceros y sí estamos certificados y por tanto el rastro también debería de estar certificado para llevar la trazabilidad completa de estos animales positivos o reactores positivos. Vamos a hablar un poquito más de esto en inmunología, ¿verdad? Porque no vamos a dar un animal positivo con una primera prueba diagnóstica, ¿verdad? Normalmente se utilizan diferentes pruebas serológicas como rosa de Bengala, la prueba de aglutinación en placa, fijación de complemento, enzimo inmunoanálisis como el ELISA indirecto y el ELISA competitivo, la prueba de FPA o la prueba de anillo en leche. Entonces las muestras que ustedes pueden llevar de campo para el análisis, pues puede ser suero o puede ser leche. Muchas de estas pruebas son pruebas tamices, o sea, nos va a dar un resultado positivo o negativo. En el caso de ELISA, sí nos puede dar un sospechoso, pero lo debemos de verificar con otros análisis, ¿verdad? Podemos utilizar un análisis de ELISA competitivo, aquí se me fue una A, es un ELISA competitivo, como tal, ¿verdad? Pruebas de FPA, pruebas rosa de Bengala o un ELISA indirecto son pruebas tamices, o sea, nos vamos a usar como pruebas tamiz para saber cuántos animales de una población están positivos a la enfermedad. Esta es una rosa de Bengala, aquí vemos una reacción de aglutinación clásica de la rosa de Bengala. Y pues ya, eso es lo que tenía de Brucela. Ya creo que ya estamos también sobre el tiempo, así que vamos a terminar acá. Si alguien tiene preguntas, pues tenemos ahí unos 3 minutos para preguntas. Y si no, pues van saliendo porque tendrían que entrar al otro link, ¿verdad? De la doctora Andrea Pérez.